Es para nosotros un gozo como pueblo de Dios estar aquí contemplando la gracia de Dios en medio de nosotros. Todos venimos con deseo de adorar a Dios, de estar juntos y de escuchar su palabra. Así que eres bienaventurado en esta mañana. Amén. Así que buenos días a todos. Vamos a comenzar en esta mañana la siguiente exposición. Vamos a ir a Habacuc, capítulo 2. Estaremos del versículo 1 al versículo 4 y contemplaremos esta sección de las Escrituras y que Dios quiera hablarnos en esta mañana. Como bien decía mi hermano Adolfo, es para mí un reto, pero me encanta este reto porque puedes conocer con más profundidad y exactitud a Dios. Y es el deseo de todos nosotros, ¿no? Conocer a Dios con más claridad, ¿no? Con más claridad y sobre todo, pues, que podamos profundizar y crecer a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Así que esta mañana nos toca un texto que realmente es sencillo porque apunta muy claramente hacia el Evangelio, a la luz que ahora tenemos, ¿no? En aquel tiempo era un texto que aparecía en Habacuc que no tenía la luz que hoy tenemos en medio de nosotros. Pero el mensaje de Dios siempre fue el mismo, salvación por medio de la fe. Siempre existió el mensaje que apuntaba hacia un redentor, hacia alguien que cumpliría una justicia mayor que la nuestra, que era la justicia que Dios requería del ser humano, pero por nosotros mismos no podemos alcanzar. Entonces está claramente que necesitábamos a alguien que sí que verdaderamente pudiese cumplir toda justicia. ¿Y en quién descansa? En nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana el texto que vamos a tocar nos pone un poquito en contexto acerca de lo que Habacuc está viviendo. Hemos visto dos quejas, hemos visto una respuesta de Dios. A Habacuc no le ha parecido del todo claro que Dios use a los babilonios para que sean el utensilio de juicio para juzgar a su pueblo. Pero Dios nos dejó ver en su palabra anteriormente en los textos que Él es soberano sobre todas las naciones y que todos un día comparecerán ante Él y Él será el juez justo que juzgue con justa justicia a todos y cada uno de los seres humanos que han pasado sobre esta historia. Así que en esta mañana Habacuc nos va a enseñar a saber esperar con las preguntas de incertidumbre que anteriormente él tenía, a saber esperar que Dios conteste por medio de su palabra. En esta mañana vamos a ser desafiados a que la fe misma que nos ha hecho llevar a que descansemos en la completa obra de nuestro Salvador y Señor Jesucristo para salvación, también es la misma fe que nos ayuda a perseverar en medio de incertidumbre e inseguridad, y esa fe también nos ayuda y nos impulsa a seguir. Vamos a orar antes de leer las Escrituras. Padre, prepara nuestro corazón. Hoy abrimos tu palabra y necesitamos de la luz de tu Espíritu. Porque queremos, Señor, ser iluminados por el Espíritu Santo para saber lo que tú nos quieres decir en este texto. Dependemos absolutamente de ti y pedimos que nos arrojes la luz necesaria para que nuestros corazones puedan contemplar la hermosura de tu palabra. Guíanos por amor a Cristo. Guíanos hacia tu Santo Hijo. Guíanos en tu palabra. Glorifica tu nombre en medio de nosotros. Habla el corazón de tu pueblo. Háblanos, Señor, y ayúdanos en medio de este caminar a caminar como es digno de darte a ti la gloria y el honor en todos los aspectos de nuestra vida. Señor, oro por cada uno de mis hermanos, no sé las circunstancias de todos, pero quizás algunos, Señor, estén pasando momentos de incertidumbre, de inseguridad, de problemas, de circunstancias difíciles. Pido, Señor, que hoy puedan descansar en tu palabra y puedan mirarte a ti para perseverar en medio de todas estas circunstancias difíciles. Gracias porque la fe que nos has dado es una fe salvífica, pero también es una fe que persevera. Tú estás detrás de toda esta fe que nos ha sido dada por ti. Así que nos has salvado y nos perseverarás hasta el fin. Esta es nuestra confianza. Llegaremos a la meta porque tú estás con tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor. Dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió
y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra al que leyere en ella. Aunque la visión tardará por un tiempo, mas apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. En estos textos nos muestra que en medio de un mundo lleno de injusticia, vanidad y orgullo, como lo que estaba viviendo Habacuc en este contexto, hemos visto que Dios es soberano y es fiel a sus palabras. Es soberano porque ejecuta sus planes conforme Él ha determinado que sean. Y es fiel porque los lleva a cabo tal y como Él ha dicho que serán. En medio de todos estos propósitos y planes que Dios está llevando en su soberanía, ha dado preciosas y riquísimas promesas a su pueblo para que su pueblo pueda descansar confiadamente en Él. Tenemos un Dios fiel y todo aquello que Él ha dicho y ha prometido, Él lo ha hecho y lo hará, porque su fidelidad es eterna. Pero estamos llamados a vivir por fe. Y nuestra fe no es una fe que descansa en un vacío. Nuestra fe descansa en el mismo Dios, quien es confiable tanto para sus juicios como para su salvación. Dios es confiable en todo su obrar y su pueblo debe de descansar en todos los tiempos, descansar a pesar de que no comprendamos y entendamos las situaciones que nos rodean, a descansar en la fidelidad y en la soberanía de nuestro buen Dios, que llevará a cabo todos sus propósitos. Creo que no hay nada mejor en medio de la incertidumbre de la vida, de las injusticias de la vida, que conocer el carácter justo de Dios y misericordioso para poder descansar en Él. Lo estuvimos viendo anteriormente, con esas preguntas que parecía una crisis teológica de Habacuc. Y ahora Dios quiere que su profeta Habacuc descanse realmente donde tiene que descansar. Y es por medio de la fe que descansa en la obra y en la persona de nuestro buen Dios. Así que Dios va a contestar a la queja de Habacuc. Me gustaría que Dios contestase a todas nuestras quejas y preguntas. Bueno, quizás no a esas preguntas curiosas, pero sí que nos contesta a través de su palabra todo el propósito redentor y todo el propósito de esta vida que está centrado en la persona y en la obra de su Hijo. Así que Habacuc, capítulo 2, versículo 1, la actitud de Habacuc ante esta situación, ante la aparente inactividad de Dios, toma una decisión, y la decisión es esperar que Dios le conteste. Dice el texto: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Ha expuesto su queja y ahora espera que Dios conteste la queja que tiene. ¿Cuál es la queja que vemos en Habacuc? Son dos. Una es porque hay tanta injusticia y parece que Dios está inactivo, que aparece en el capítulo 1, en los primeros versículos. Estás inactivo, no me oyes. Hay injusticia y no veo tu justicia en ningún sitio. Dios le contesta y y Dios le contesta diciendo que enviará a los caldeos, a los babilonios. ¿A qué? A juzgar a Judá. Sin embargo, cuando la revelación de Dios revela que mandará a los babilonios, a Habacuc no le parece todo bien. Pero Dios nos hace entender que Él es soberano por encima de todas las cosas y todas las naciones de esta tierra. Este versículo es una transición después del angustioso interrogatorio de Habacuc, porque parece ser que el profeta está en una profunda angustia, ¿no? Porque quiere una respuesta de la vida, de todo lo que está sucediendo. Estuvimos hablando que Habacuc no busca una justicia social centrándose en algunos asuntos, no. Está centrado en lo que la injusticia causa a la ley de Dios, que es la verdadera justicia que ha de buscarse en medio de este mundo. El mundo caído ofende a Dios y la única manera de salir de esa injusticia es apuntando hacia el Evangelio. Así que este versículo de transición, después del interrogatorio de Habacuc,
que le ha interrogado a Dios, ahora espera a que Dios responda. Y es hermoso esa actitud, porque nos enseña a que realmente el profeta, a pesar de todas aquellas quejas que tenía, tiene una actitud de temor reverente ante Dios, de no apresurarse, de esperar a ver qué Dios quiere hacer en medio de la historia que él está viviendo para ver el resultado de lo que Dios hará, porque él no quiere descansar en un vacío, él quiere descansar en lo que Dios va a hacer. Y eso es lo que el pueblo de Dios debe de hacer, descansar en lo que Dios es, en quien Dios es y en lo que Dios va a hacer. Él no está forzando la respuesta de Dios. No sabemos el tiempo en el cual pasa de su segunda queja a la contestación de Dios. Pero la decisión sí que se muestra en este texto. Y es que Él espera. Él está esperando. No sabemos el tiempo. Porque Él no quiere forzar la respuesta de Dios y su actitud es: sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Parece ser que es esperar con paciencia. Nosotros estamos en la era del microondas. Queremos una pizza en 5 minutos. Queremos una comida hecha en 2 minutos y como tarde 3 ya pensamos que se ha quemado y se ha ido todo al traste, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa. Pero Dios tiene su tiempo para todas las cosas. Y Él ha determinado un tiempo para cada cosa en nuestra vida. Por lo tanto, debemos de ser pacientes. En medio de la prueba, las Escrituras nos llaman constantemente ¿a qué? A perseverar en medio de todas las circunstancias difíciles. Y la perseverancia tiene que ver con la fe que descansa en lo que Dios hará. Amén. Dios está obrando, Él no está inactivo. Por lo tanto, puedes esperar confiablemente. Espera confiadamente porque Dios está actuando. Habacuc en este texto resuelve esperar. Eso muestra confianza, porque confía en el carácter fiel de Dios, que Él responderá. Así que lo hace como un centinela, ¿sí? Porque sus preguntas esperan una respuesta, no por curiosidad humana. ¿No ha visto que hay gente que se acerca con preguntas por curiosidad? Él no quiere una pregunta curiosa, a ver si puede ser que se responda o a ver si soluciona alguno de sus aspectos que él conoce o le da un poquito más de claridad. No, él quiere saber a ciencia cierta lo que ocurrirá en medio de lo que el pueblo de Dios está viviendo. No es una curiosidad humana, es saber lo que Dios va a hacer en medio de un mundo caído. Y eso es lo que el pueblo de Dios debe de buscar, saber lo que Dios está haciendo en medio de nuestro tiempo y hacia dónde apunta la historia de la humanidad, porque es algo que trasciende todas las cosas. Es mucho mayor el propósito de Dios que cualquier cosa en la cual nos enredamos temporalmente. Tiene más importancia la eternidad y los planes y los propósitos de Dios, que son eternos, que los nuestros, que son simplemente pasajeros. Y hay veces que nos acercamos a Dios para que responda a nuestras curiosidades humanas. No, hay algo más importante, más grande, es el propósito redentor de Dios. ¿Qué va a hacer Dios en la historia? ¿Qué está haciendo Dios en medio de nuestro mundo caído? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Dios controla todas y cada una de las circunstancias de este mundo. Y estuvimos hablando y apuntando que aún las cosas más pequeñas, como los pelos de nuestra cabeza, todo eso apunta a que Dios soberanamente controla todas las cosas y se dirige a el final de esta historia para que veamos quién realmente es nuestro Dios. Así que Él está esperando y la posición del profeta Habacuc se coloca como un centinela, esperando la respuesta de Dios. Y esto demuestra una fe activa y expectante. ¿Qué hará Dios en medio de lo que yo estoy, en medio de mi mundo, en medio del mundo en el cual yo estoy viviendo? Y demuestra una fe activa y expectante, aunque tiene dudas. Confía en que Dios hablará. Él sabe que Dios no quedará callado ante esto. Hay una aplicación aquí práctica para nosotros en tiempos difíciles.
En tiempos de confusión, los creyentes debemos de acudir a Dios en oración y permanecer atentos a sus palabras. Es el lugar más seguro para ti en momentos difíciles. Esperar. Nuestra espera no debe ser pasiva. Es una espera de confianza. Y confiar en medio de los tiempos difíciles de nuestra vida es esperar en oración y en su palabra. Es una actitud de fe en la soberanía de Dios. Dios lleva el curso de la historia en control. Amén. Amén. Él anuncia desde el principio lo por venir. El final de la historia todos lo sabemos. El mal será juzgado. ¿Qué es lo que se preguntaba? Hoy nosotros podemos contestar esto. Pregunta a la luz del Evangelio. El mal un día se terminará. Dios juzgará el mal y terminará con él. Y los que han sido justificados en Cristo reinarán para siempre con él. Y el sol de justicia será nuestro sol, el que alumbre nuestra vida por siempre. Todo esto es fe. Descansar en las promesas de Dios. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir sus promesas. Según muchos las tienen por tardanza, sino que es paciente. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y debemos de aprender a esperar en tiempos de incertidumbre, de inseguridad, a saber por qué causa el Señor no regresa para hacer la justicia que está establecida en su palabra y traer final al mal. Yo pienso en mí. Si Dios hubiese venido hace 21 años, yo no hubiese conocido su salvación, no hubiera procedido al arrepentimiento, pero ha sido paciente para conmigo. Y he podido ver ahora que Dios tenía un propósito mayor en medio de la historia del mundo, salvándome. Y ahora puedo contemplar su misericordia. Así que la actitud de Habacuc es respetable y es correcta. Debemos de confiar, descansar, orando y buscando y descansando en la palabra de Dios, esperando su respuesta. Versículo 2. El Señor responde. Dios responde. Y su respuesta es clara y segura. Dios ordena escribir la visión claramente. Dice, y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Su respuesta es clara y segura y Dios ordena escribir la visión claramente, asegurando que su cumplimiento en el tiempo señalado. ¿Sí? Así que la claridad, la visión es clara, tiene un propósito. Aunque pueda demorar un tiempo, el cumplimiento a través de ser escrita, todos podrán mirar y saber que ya Dios habló y se cumplirá. Es lo que nos ocurre en las Escrituras. Las Escrituras revelan el plan de redención de Dios escrito, para darnos a entender que todo el propósito redentor se llevará desde el principio hasta el final con cabalidad. Está escrita clara la visión que Dios tiene para este mundo. En nuestro contexto de nuestra carta, Dios le está dando claridad en el asunto de qué ocurrirá con los babilonios. ¿Qué ocurrirá con esta nación que va a oprimir a tu pueblo? Él quiere una contestación por ello. Pero nosotros en nuestra historia sabemos que el plan de redención de Dios en toda la historia se llevará a cabo y al final Dios triunfará con los suyos para siempre. Dios nunca fracasó, Él siempre triunfa. Y a pesar de que muchas veces veamos que el mal impera, Dios está haciendo muchas más cosas de las que nosotros y nuestros ojos pueden ver en medio de un mundo que está caído. Así que nos marca aquí propósito para que el mensaje sea preservado, para que todos aquellos que la leyeren, que lo viesen, lo leyeren y comprendiesen. Dios está llevando al profeta Habacuc a escribir la visión para que el mensaje sea preservado, para que no simplemente vaya de boca en boca, como las leyendas que muchas veces se cuentan en medio de nosotros, ¿sí? Quizás las cosas que se cuentan llegan al último y se trastornan de una manera que ya se confunde todo el mensaje, pero Dios deja escrita su palabra, que es confiable, que es el mensaje suyo, para que todos aquellos que miren su palabra entiendan que Dios ya ha mostrado todo lo que tiene que ser, para que cuando sea, podamos ver
que Él nos ha dado la palabra profética más segura que alumbra en medio de nosotros, la palabra de Dios. Así que el tiempo de Dios, aunque el cumplimiento parece que se tarda, Dios llegará en su momento perfecto. Y una aplicación aquí. Los creyentes debemos de confiar en el plan soberano de Dios. Su palabra es inmutable y Él llevará a cabo sus planes. ¿Recuerdas aquellas preguntas del capítulo 1, versículo 2 y 3 que dicen: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Y el versículo 13 nos dice también, y dice: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al limpio más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. En estas preguntas, Dios va a contestar todo este asunto. En este contexto, el versículo 2, la parte B nos muestra, dice, para que corra el que la leyere en ella. Ese es el propósito. Y en este contexto, el cumplimiento que se espera es la caída de los babilonios. Porque Dios va a usar a los babilonios para juzgar a Judá. Y lo que está queriendo revelar el Señor es que ese reino que es utilizado para juzgar a su pueblo tendrá un momento donde caerá y será su ruina. Así que al estar escrita, todos podrían leerla que Babilonia caería. Amén. Imaginaros que estamos viviendo bajo la opresión de Babilonia. Y Dios ha dejado escrito este texto. Y estamos viviendo en un momento de incertidumbre, de inseguridad, de opresión. Estamos siendo maltratados por Babilonia. Tú podías leer el profeta Habacuc y encontrar aliento en medio de lo que estaba viviendo el pueblo de Dios. De que el pueblo que estaba siendo usado para juzgar a Judá tendría un final. Entonces, quien estaba dentro del pueblo encontraba descanso en lo que Habacuc está escribiendo. Porque decía, profeta Habacuc escribió de parte del Señor que todo esto que estamos viviendo hoy un día terminará. Eso es, en medio de lo que está del sufrimiento, encontrar esperanza en las palabras de Dios. El sufrimiento en esta vida va acompañado de nosotros. Vamos a sufrir. Pero las palabras de Dios nos ayudan en medio de nuestro sufrimiento y nuestro dolor a poner la fe que persevera en medio de este sufrimiento y dolor, descansando en Dios mismo. Amén. El Dios soberano de esta historia está llevando a cabo todos sus propósitos y debemos de confiar en ello. Versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esto me enseña que Dios está al control. Y Él ha fijado un periodo fijo, y este periodo fijo debe de transcurrir antes de que la profecía se cumpla. Pero esto no debe ser considerado como fracaso o engaño si no se ha cumplido aún. Más bien nos enseña que este tiempo se puede soportar con la garantía de que el Señor dará el cumplimiento con toda garantía. ¿Se entiende? Es lo que hemos dicho anteriormente. Que esta palabra alumbraba al pueblo, dando un aspecto soberano de Dios y de fidelidad de Dios, para que el pueblo confiara en medio de lo que estaba viviendo en Dios y la fe descansara en lo que Dios va a hacer. Porque como hemos dicho al principio, nuestra fe no descansa en un vacío, descansa en el Dios mismo. ¿Sí? Así que en medio de todo esto, lo que garantiza a Dios es que Él llevará a cabo el juicio contra Babilonia. Él castigará a los babilonios. Amén. Porque los babilonios muestran que ellos están enorgullecidos de su propia fuerza y valía. Su fuerza es su propio Dios. Y Dios aquí está llevando a cabo, diciéndole a su pueblo que Él llevará a cabo ese juicio, que en medio de donde están viviendo,
que confíen, que descansen. El juicio a los babilonios llegó después de Habacuc, pero su visión escrita sirvió de aliento para confianza de los creyentes en ese periodo de tiempo. ¿Saben qué? Jeremías 25, 1 al 12. También profetiza el profeta Jeremías el tiempo que iba a estar en el cautiverio Israel. 70 años. 70 años. Pero todas esas promesas que se hicieron antes de ser del cautiverio de los babilonios sirvió como luz que alumbraba en medio del mundo en el cual ellos estaban viviendo. Y Daniel, capítulo 11, creo que es el 11, si no creo que lo he escrito mal, luego lo puede buscar, habla del cumplimiento y se acordó de la palabra del profeta Jeremías que dijo el tiempo que se cumpliría esta profecía. Y dice que estaba cerca y Daniel se entusiasmó, descansó de que ya quedaba poco para el cumplimiento de la libertad del cautiverio. Amén. Esas promesas que van alumbrando son promesas que nos ayudan a perseverar en medio del sufrimiento de la vida. Todo esto apunta a nosotros hacia el Evangelio. Todos esperamos con gozo que Jesús regrese a por los suyos. Porque estamos en un mundo de dolor, de sufrimiento, de muerte. Un mundo caído que no glorifica a Dios. Por lo tanto, yo no quiero permanecer eternamente arraigado a un mundo que es contrario a Dios. Yo quiero contemplar el rostro de mi Salvador y vivir para siempre en un reino donde no hay muerte, donde está la eternidad, donde está Cristo. Ahí es donde quiero yo llegar, y en medio del sufrimiento y el dolor, aquella esperanza bienaventurada que nos enseñan las Escrituras, nos alumbra nuestra fe para perseverar en medio del sufrimiento. Amén. Vivimos con la certeza de que las promesas de Dios se cumplen. Eso es lo que quiere Dios de su pueblo. Confianza en el carácter fiel de Dios, que lo que Él promete, Él lo cumple. Y se ejecutan a su debido tiempo perfecto, porque su palabra nunca falla. Y el versículo 3 nos habla de esto. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Ahora va a hacer un contraste en cómo realmente aquellos que confían en el Señor deben de esperar. Y en este vamos a hacer un contraste entre el orgullo y la fe. Me disculpan, iré un traguito. Y miren el siguiente versículo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En este contexto hace una referencia obvia a los babilonios, pero este texto revela a todos los malvados y dónde procede toda maldad. No importa de qué nacionalidad sean, porque dentro del pueblo de Israel la queja de Habacuc es la injusticia de aquellos que dicen ser pueblo de Dios. Él se queja delante de Dios porque hay injusticia. Dice que los jueces es como que la ley se ha dormido, está como adormecida, no juzgan con justo juicio. Entonces, él espera un juicio mayor, el juicio de Dios en aquellos que han infringido el pacto de Dios, que mostraba que aquellos que desobedecieran serían castigados. Pero parece como que aquel texto apuntaba que Habacuc quería que Dios obrase cuando él quería que obrase. Y Dios no obra conforme nosotros queremos y el deseo pecaminoso de nuestros propios corazones, ni basado en nuestro orgullo, ni basado en nuestros deseos. Dios actúa cuando tiene que actuar. Este texto revela que todos los malvados, sea de donde sean, van a ser juzgados. No importa de la nacionalidad que seas, el orgullo nos revela quién realmente somos. Porque el orgulloso confía en sí mismo. Con claridad hemos visto que Babilonia confía en su propio poder. ¿Sí? Lo hemos visto en los textos anteriores. Entonces son orgullosos, serán juzgados por su propia fuerza. Ellos confían en su propia fuerza.
Este es el orgullo, depender de ti mismo. Y es lo que a menudo, ayer hablábamos en Santiago, que a menudo en periodo de prueba podemos dejar de confiar en Dios y descansar en nosotros mismos. Pero debemos relatar que Dios da gracia a los humildes. Y en medio de nuestra situación en la cual vivimos, el orgullo puede jugar una mala pasada en nuestros corazones, porque nos enseña a depender de nosotros mismos. El orgullo es decir, no necesito tanto a Dios, no dependo de tanto de Dios. Ese orgullo lleva a la destrucción. Todos los pecados que cometemos, todos los pecadores, a causa de nuestra naturaleza en sí mismo, son una señal de autodependencia. Y es nuestro orgullo quien los impulsa. Eso es lo que el pecado hace en nuestros corazones. El orgullo nos impulsa a pecar contra Dios. No queremos sujetarnos a la ley de Dios. Dios no tiene nada que decirnos. ¿Cómo debemos de hacer las cosas? Sí, ¿qué tiene que decirnos? Pero el orgulloso resiste a Dios y Dios resiste a los soberbios. Para el orgulloso es difícil creer que Dios tiene toda la autoridad, que no puede decir lo que está bien y está mal. Pero el origen de la maldad de Babilonia, lo hemos visto, está en que ellos son, su fuerza descansa en ellos mismos. Aquí sí que el orgullo hace ver que somos suficientes, que no necesitamos a nadie más. Dios queda a un lado en la mente y el corazón del orgulloso. No te necesito. Así que los soberbios miran a Dios con desprecio y dicen palabras deshonestas contra Él. Es el pecado del orgullo quien lleva a la condenación de los pecadores. Y el texto nos lo dice. Dice el 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Es el resultado de no andar como es digno del Señor. El orgullo afecta totalmente el carácter santo y justo de Dios. Pero ahora nos dice el texto, mas el justo por la fe vivirá. Este principio central en la Escritura revela que la justicia de Dios no proviene de obras humanas, sino de la fe que descansa en Él. En este contexto, la palabra denota dependencia inalterable en el Señor. Que no se puede alterar, sino que quieres vivir sobre la base de tu fe. Y eso es algo que necesitamos en medio del momento en el cual nuestra historia está atravesando. Debemos descansar en Dios y en su palabra. Porque los orgullosos toman caminos que conducen a la muerte y la derrota, y los justos viven por la fe. La fe que descansa en las promesas, en las obras y la persona de nuestro Dios. Es una confianza que persevera esa fe. También la fe tiene como dos vertientes. En esa misma fe podemos hablar de la fe salvífica y la fe que persevera. Es la misma fe, pero la que descansa en la obra perfecta de Cristo para salvación es aquella también fe que descansa en las promesas de Cristo para perseverar. Así que es una confianza que persevera en esta promesa, en este contexto, apunta que el remanente que se salvará en medio de esas circunstancias, habrá un remanente que se salvará. Siempre Dios tiene a sus escogidos en medio de la historia del mundo. Así que en medio de estas circunstancias que rodean a Judá, se salvarán aquellos que descansan en la fe de estas promesas salvíficas. En medio de la ira de Dios, Él mismo les da descanso a los que creen. ¿Cómo Dios guía todo? Para que su pueblo encuentre descanso en Él. Y esto es a diferencia del orgulloso, que descansa en sí mismo. Vivirás derrotado, vivirás sumergido en tu fracaso, crees que por tu orgullo podrás salir, pero no es así. Esta vida está diseñada para que todos los seres humanos, tanto los que se rechazan como los que se salvan, confíen. ¿Quién será beneficiado en esta vida? Solamente los que confíen, solamente los que crean, solamente los que creen. Los que se pierden porque aman más las tinieblas que
la luz y huyen de Dios. No quieren saber nada de Dios. Esa es su propia condenación, porque mueren en su propio orgullo. Los condena su propio orgullo. Es la responsabilidad del hombre. Así que, hermanos, la condición humilde es la que descansa en una justicia mayor que la de ellos. Por la fe el justo vivirá. Es la justicia de Cristo, aplicada en la vida de los creyentes. Así que hay dos implicaciones en este texto. El justo por la fe vivirá. Este principio que es central en la Escritura revela que la justicia no es por obras humanas, como hemos dicho. Y en este contexto bíblico, esta fe apunta a esa justicia mayor que la nuestra, que apunta hacia el Señor Jesucristo. Y este texto está claramente apuntando hacia quién, hacia Cristo. Porque Pablo lo aplica en Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos a leerlo juntos. Y veremos cómo en el mismo Nuevo Testamento nos da claridad que la fe tiene dos implicaciones. Fe que justifica y fe que persevera. Es la misma fe, pero la fe de los justificados es la fe que también les lleva a perseverar. Es una fe dada por Dios para que podamos salvarnos y podamos perseverar en medio de nuestro mundo caído. Así que vamos a Romanos capítulo 1, versículo 17, que nos enseña las Escrituras. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tengan en claro que la salvación es un tema judicial, porque el juez justo va a juzgarnos. Y es lo que Habacuc reclama. Tienes que juzgar todo el mal que está viendo. Y si esta nación va a ser usada, también vas a juzgarla. Claro, tiene que juzgarla, el juez justo. Y todo el asunto de la salvación tiene que ver con el Dios creador justo y santo que va a juzgar a todos los hombres. Es un asunto judicial. Necesitamos a alguien que responda por nosotros ante la justicia divina. Así que el asunto judicial al que todos nos enfrentamos en la historia de la humanidad por causa de nuestra rebelión contra Dios, solamente hay una salida. Solamente hay un escape. Y es la fe que descansa en Jesucristo. No tienes otra oportunidad de ser salvado en medio de un mundo que está caído, un mundo que va en decadencia, que tendrá su final. En Gálatas también nos habla de esta fe salvífica que descansa en la justicia de Cristo en el 3:11. Y en el 3:11, esta es la promesa del Evangelio, la buena nueva, donde el pecador puede encontrar una justicia mayor que la suya, donde el orgulloso puede humillarse para ser salvado, donde reconoces que tus méritos ni tus obras son suficientes para alcanzar esa justicia que demandan las Escrituras solamente por la fe. Es el medio el que nos lleva a nuestro Salvador a descansar en su justicia. Así que en medio de un mundo como estaban viviendo Habacuc, y en ese contexto, ellos podían ver que solamente había una manera de descansar de todas las injusticias que todos cometemos, y es por la fe en Dios y en sus promesas. Promesas en el que había de venir. Nosotros creemos en el que ya vino. Ellos creían en el que había de venir, porque la promesa mesiánica siempre ha sido la luz que debe de alumbrar a todos los hombres para alcanzar la justicia que Dios requiere para todos nosotros. Pero Hebreos 10:38, del 32 al 38, como nos hablaba, ha leído nuestra hermana Araceli, podemos ver que esa fe, ese texto mismo de Habacuc, es usado para enseñar a los creyentes a perseverar a pesar de todo lo que estamos sufriendo. Y vamos a leerlo juntos para que podamos entender el texto, cómo realmente nos lleva a creer en esto, a que tiene dos implicaciones nuestra fe, y es salvación y perseverancia. No son dos fes, es una fe que descansa en una persona y en una obra, y es la obra de Cristo. Dice, pero traed de la memoria los días, leemos del 32, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos, y sufrieron un tiempo por causa del Evangelio, y están sufriendo, y ellos quieren volver atrás en este contexto. Dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulación fuisteis hechos espectáculo, y otra, dice, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Dice, porque de los presos también os compadecisteis,
y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ahora es en medio de ese sufrimiento y en medio de ese dolor que ellos están viviendo, es el reclamo de la fe que persevera. Fe que justifica, fe que persevera. Y ahora el reclamo en medio de esos sufrimientos sigue siendo descansar en que nuestro Dios nos ha dado una fe que nos hace vivir en medio de las circunstancias difíciles para perseverar hasta el fin. Sigue diciendo el texto. 35. No, leemos el 34. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Ves? La promesa de Dios no te hace considerar el sufrimiento que estás viviendo, porque sabes que la herencia que está prometida es mucho mayor que el sufrimiento que ahora mismo pueda estar atravesando. Entonces, ¿qué ocurre? Que la fe juega un rol importante. La fe en medio del sufrimiento más doloroso que podamos atravesar en nuestra vida nos ayuda a perseverar confiando en las promesas de nuestro Dios. Dice el 35, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo, por la fe, vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Quizás te encuentres en pruebas difíciles en tu vida. Estés viviendo un momento de sufrimiento que quizás no encuentres descanso en este mundo. Sabes que la fe que te se ha dado te va a ayudar a descansar en las promesas eternas de nuestro Dios. Ese es el rol que jugaba este versículo de Habacuc en medio de Babilonia. No todo está perdido con Dios. Hay injusticia, hay dolor, hay sufrimiento, hay muerte, hay tanta maldad que es imposible contemplar nada bondadoso. Ya les digo, hay mucha más bondad de la que nosotros podemos ver. Su gracia común es visible en todo el mundo. Sale el sol sobre justos e injustos. Pero hermanos, esa promesa, el justo vivirá por la fe, en medio del contexto en el cual ellos vivían, hizo que el remanente que confiaba en Dios pudieran estar por encima de todas aquellas circunstancias que estaban atravesando. Tú en medio de tu mundo, de tu vida, de tu dolor, Dios te ha dado una fe que se sobrepone a todo, por muy difícil que sea. Tu Salvador está contigo constantemente, a pesar de que muchas veces creas que Él permanece indiferente, como Habacuc lo pensaba. Dios no está inactivo y está haciendo más de lo que nosotros pensamos. Nosotros no controlamos la salvación de nadie. Él sí sabe quién va a salvar y usará los medios que tenga que usar para salvar a quien Él tenga que salvar. Descansa. Dios está llevando el curso de toda tu historia, no tu historia. Nosotros hemos entrado en la historia de Dios en nuestro periodo de tiempo y Él está llevando su curso. En medio de su historia hemos nacido nosotros, se ha mostrado a nosotros para que descansemos en Él y en medio de este mundo caído podamos encontrar las respuestas que nos llevan a descansar en Él. El justo no vive por su esfuerzo, el justo no vive por sus conocimientos, el justo no vive por sus méritos, el justo vive por la fe.
Y ahora que eres salvo por la fe, estás llamado a perseverar por la fe, a vivir la fe y esperar por la fe y encontrarás el fruto de tu perseverancia, que un día contemplarás tu Salvador y tu fe ya no será una fe, será una certeza. Como dice Hebreos en el siguiente texto, versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Es pues la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Tu fe un día tendrá el resultado por lo cual Dios te lo ha dado, por lo cual has perseverado, y es contemplar a Cristo. Ya no necesitarás la fe allí. Ahora sí, pero allí ya no, porque ya tendrás la certeza de lo que esperabas. ¿Qué esperabas? Esperas encontrarte con el Salvador. Esperas ver el resultado de su justicia aplicado en todo su reino. Esperamos ver un justo reinado. ¿Sí? Esperamos a ver al Rey de justicia. Es Cristo, pastoreando a los suyos, entre los suyos, consolándonos de todo sufrimiento, de todo dolor, de toda circunstancia. Y esa es nuestra mirada. Llegar un día a contemplar quién es Cristo Jesús. Amén. Espero no haber forzado el texto para llegar hacia Cristo. Creo que ha sido un texto fácil para poder llegar a Cristo. No hay que retorcer los textos para llegar a Cristo, y alegorizar los textos, ni espiritualizarlos para llegar a Cristo. Toda la Escritura apunta a Cristo. Así que encuentra a Cristo. En medio de tu dolor, levanta tu mirada de fe y confía. El Señor no te ha abandonado en medio de tu dolor y sufrimiento, ni en medio de tu pecado. Hoy te llama, en medio de tu dolor y sufrimiento, a que descanses. Y en medio de tu pecado, a que te arrepientas. Y que por esa fe seas justificado. Bendito sea el Señor. Demos gracias. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que riegues la semilla de tu palabra en nuestros corazones. Que dé fruto en medio del dolor y el sufrimiento de esta vida. Aquella promesa alumbró en medio de aquella crisis que el pueblo estaba atravesando, estaba alumbrando en medio de la oscuridad. Así nos ha alumbrado Cristo con sus promesas. Cristo regresará, terminará con el mal, terminará con el sufrimiento, terminará con la muerte, terminará con el dolor y por fin veremos a nuestro gran Salvador. Gracias por esta promesa. Si hay algún hermano que en medio de este sufrimiento de su vida necesita descansar en tus promesas, pido que la fe, Señor, esa fe que tú nos has dado en tu palabra, sea aquella que les haga descansar completamente en ti. Si hay alguien aquí, Señor, que no ha sido justificado por medio de la fe en Cristo, que sus pecados no han sido perdonados, pido que lo guíes hacia Cristo y pueda encontrar el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo y la fe que descansa en Él. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.